Hola a todos. Este es el canal Enciclopedia. Este programa explica economía del cómo decidir para todos. Puede decirnos cómo elegir el método de discusión más apropiado en diferentes escenarios de toma de decisiones y esforzarnos por lograr el mejor efecto en la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿alguna vez te has encontrado con esta situación? Tú y tus amigos salieron a comer y nadie sabía a dónde ir, así que sugeriste que todos votaran. Pero el resultado de la votación fue que la mayoría de la gente no quedó satisfecha y sintió que sus opiniones eran ignoradas. Entonces, ¿existe una mejor manera de que todos puedan aceptar y satisfacer las preferencias de todos tanto como sea posible? Otro ejemplo, en 2016, el Reino Unido celebró un referéndum histórico para decidir si abandonaba la Unión Europea. El resultado fue que el 51,9% de las personas optó por abandonar la UE y el 48,1% optó por permanecer en la UE. Este resultado sorprendió y descontentó a mucha gente, y algunos incluso lanzaron una petición para un nuevo referéndum. Entonces, ¿refleja realmente este resultado los verdaderos deseos del pueblo británico? ¿Los resultados habrían sido diferentes si se hubiera cambiado el método de votación? Después de escuchar este programa, comprenderá el motivo. En este libro, el autor propone francamente que el gobierno de la mayoría puede conducir a malos resultados porque el voto por mayoría no refleja plenamente las preferencias de los votantes y es susceptible a la manipulación y al voto estratégico. Por lo tanto, necesitamos aprender los principios de varios métodos de discusión, elegir el método de toma de decisiones más apropiado según las diferentes situaciones y objetivos, y mejorar la calidad de la toma de decisiones. El autor de este libro, Toyotaka Sakai, doctor en economía por la Universidad de Rochester, Estados Unidos, economista japonés de vanguardia, fue pionero en la tendencia de popularizar la teoría económica del Premio Nobel en lengua vernácula. A través de este libro podemos ver muchas preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿el referéndum británico a favor de abandonar la Unión Europea reflejó los verdaderos deseos del pueblo británico? ¿Son razonables los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos? ¿Cuáles son las lagunas en las reglas de orden de Robert, que circulan ampliamente por todo el mundo y son respetadas por innumerables instituciones? Lo entenderás después de escuchar este programa. Al analizar estas cuestiones, podemos comprender muchas reglas de votación importantes, como la votación por mayoría, la regla de Condorcet, el método de conteo de Borda, etc. y también reconocer las ventajas y desventajas de estos métodos. Puede aumentar nuestro conocimiento sobre muchas cuestiones sociales y también ayudarnos a utilizar el pensamiento económico para tomar mejores decisiones en el trabajo y la vida. A continuación, le interpretaremos este libro en dos partes. En la primera parte, veremos cuáles son excelentes reglas de procedimiento y por qué son importantes. En la segunda parte, veremos métodos prácticos y eficientes de toma de decisiones en situaciones complejas y relaciones de juego. Primera parte. Primero, veamos qué son buenas reglas de procedimiento y por qué son importantes. Hablando de esta cuestión, se podría pensar que unas normas de procedimiento de alta calidad deberían reflejar los deseos de la mayoría de la gente, hacer realidad el principio de la minoría obedece a la mayoría y lograr la justicia y la democracia. Pero este libro nos dice que las reglas de procedimiento excelentes no son estáticas, sino que deben elegirse de acuerdo con diferentes situaciones y objetivos. A veces, votar por mayoría no es el mejor enfoque y puede dar lugar a paradojas y manipulación, por lo que las normas de procedimiento utilizadas son importantes. El primer problema que plantea la votación por mayoría es la división de los votos. Tomemos como ejemplo las elecciones presidenciales estadounidenses de 2000. Gore, del Partido Demócrata, y Bush, del Partido Republicano, fueron los principales candidatos de los dos partidos principales. Al principio, Gore parecía tener la ventaja, pero luego Ralph Nader, del Partido Verde, entró en la contienda como tercer candidato. No tiene fuerzas para ganar las elecciones, pero la mayoría de sus seguidores también apoyan a Gore. Por lo tanto, Nader robó algunos de los votos que originalmente pertenecían a Gore, asestando un duro golpe a Gore y permitiendo a Bush adelantarlo y ganar. Los resultados de estas elecciones han tenido un profundo impacto en el panorama global. En 2001, después de que Bush fuera elegido presidente, Estados Unidos sufrió ataques terroristas. Para tomar represalias contra las fuerzas terroristas, Bush lanzó la guerra de Afganistán ese año y la guerra de Irak nuevamente en 2003. Esta guerra derrocó a Saddam y estableció un régimen democrático en Irak, pero no se descubrieron armas de destrucción masiva. Los restos de Saddam también crearon la organización armada extremista Estado Islámico. Se puede decir que el método de toma de decisiones cambió la historia. Otro ejemplo, en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1860, había 4 candidatos: Lincoln del Partido Republicano, Douglas de los Demócratas del Norte, Breckinridge de los Demócratas del Sur y Bell del Partido Unión Constitucional. Lincoln fue el único candidato que se opuso a la esclavitud. Tenía una ligera ventaja en el norte, pero fracasó estrepitosamente en el sur, con menos del 40% del voto nacional. Su principal oponente, Douglas, apoyaba la esclavitud, mientras que la posición de Breckinridge era más a favor de la esclavitud que la de Douglas. Existía el problema de dividir los votos entre los dos. Según una investigación del politólogo Ricker, Lincoln solo podría ganar mediante una mayoría de votos.
Sin Breckinridge postulándose, la división de votos entre Douglas y él no se habría producido y Douglas habría sido elegido. Por lo tanto, la victoria de Lincoln en realidad aprovechó la división de votos provocada por la votación mayoritaria. Sin este voto mayoritario, Lincoln podría haber sido eliminado y la proclamación de emancipación nunca habría ocurrido. Aquí, dejamos de lado la postura política y podemos ver que en elecciones con votación mayoritaria, una variedad de opciones pueden hacer que los resultados no reflejen la verdadera voluntad de la mayoría, e incluso afecten el curso de la historia. Entonces, ¿qué debemos hacer? La forma más sencilla es realizar 2 rondas de votación para obtener la mayoría. En la primera ronda de votación, si nadie puede obtener más de la mitad de los votos, se llevará a cabo una segunda ronda de votación entre los dos que obtengan más votos. Si se hubiera utilizado este método, Bush y Gore habrían entrado en la segunda ronda de votación en las elecciones estadounidenses de 2000, y Gore podría haber ganado al final. Este método se llama segunda vuelta y permite que los votos que se desviaron en la primera ronda de votación regresen en la segunda ronda de votación, evitando así errores. Este método se utiliza a menudo en las elecciones políticas de muchos países. Por ejemplo, en las elecciones generales francesas de 2002 participaron 16 candidatos. En la primera vuelta de la votación, Chirac, representante de la Alianza para la Defensa de la República, uno de los principales candidatos, ocupó el primer lugar con el 19,9% de los votos, y Marine Le Pen, representante de la extrema derecha. Frente Nacional, ocupó el segundo lugar con el 16,9% de los votos. El representante del Partido Socialista, Jospin, considerado tan poderoso como Chirac, ocupó el tercer lugar con el 16,2% de los votos. El hecho de que el partido de extrema derecha pasara a la segunda vuelta electoral conmocionó a la sociedad europea y los medios de comunicación lo denominaron crisis de Le Pen. Este es el resultado de la desviación de votos. El Frente Nacional no tiene ningún partido con opiniones políticas similares, por lo que concentra los votos en la derecha. Pero en la segunda vuelta de la votación, donde volvieron los votos, Chirac obtuvo una victoria abrumadora con el 82,2% de los votos. Eso es lo que hace la segunda ronda de segunda vuelta. Además de la segunda vuelta, cuando hay más de 3 opciones, hay otra forma de enfrentar las opciones entre sí en una ronda de todos contra todos con una mayoría de votos. Al igual que en las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA, deje que las opciones se desarrollen en un formato de todos contra todos. Si una opción gana directamente, se puede decir que se trata de un verdadero desempate por mayoría. Sin embargo, esto no siempre sucede. A veces es difícil saber quién es el verdadero ganador. El libro habla del siguiente ejemplo. Dinamarca es un país parlamentario, con miembros del Parlamento elegidos sobre una base de representación proporcional, quienes luego eligen al primer ministro. Dado que hay muchos partidos políticos, el primer ministro suele formar una coalición de gobierno a partir de una coalición de múltiples partidos. En las elecciones a la Asamblea Nacional de 1994, había 3 candidatos muy prometedores para primer ministro: Rasmussen, del Partido Socialdemócrata, que ya estaba en el cargo, el ministro de Asuntos Exteriores, Uffe Ellemann-Jensen, del Partido Liberal, y el conservador Partido Popular, el ministro de Justicia, Engel. Al final, la coalición de gobierno formada por Rasmussen y los otros 2 partidos sobrevivió y fue reelegido primer ministro. Pero una empresa de encuestas encuestó al público sobre sus opiniones sobre los 3 candidatos y encontró un curioso tira y afloja sobre quién es más popular. La empresa enfrentó a 3 candidatos y preguntó: ¿a quién apoya más entre estas 2 personas? En otras palabras, las 3 personas compitieron en una competencia de todos contra todos con una decisión mayoritaria. El resultado fue que Rasmussen derrotó a Engel, Engel derrotó a Ellemann-Jensen, pero Ellemann-Jensen derrotó a Rasmussen. Como piedra, papel o tijera, los 3 competían entre sí y era imposible determinar quién era más popular entre el público. Esto se conoce como la paradoja de la votación. Entonces, ¿cómo resolver la paradoja de la votación? Para facilitar la comprensión y la memoria, utilizamos un ejemplo de elección parlamentaria virtual para ilustrar. Supongamos que 3 candidatos A, B y C mantienen un debate de 2 en 2 y aceptan los votos de la audiencia para postularse para consejeros regionales. Los resultados de la votación son los siguientes. Resultado 1, A contra B, A ganó con 80 votos contra 50 votos. Resultado 2, B contra C, B ganó con 110 votos contra 20 votos. Resultado 3, CVS. A, C ganó con 70 votos contra 60 votos. Ahora vemos que A derrotó a B, B derrotó a C, pero C derrotó a A. Esta es la paradoja de la votación. ¿Cómo resolver este problema? Una forma es eliminar al que tenga la menor diferencia de votos. Podemos deshacernos del resultado 3 y luego obtener el orden de A, B, C, según el resultado 1 y el resultado 2. Así como la diferencia de goles es un factor en un partido de fútbol, el margen de votación es un factor en una elección. La base de este método es que la diferencia de votos en el resultado 1 es de 30 votos, la diferencia de votos en el resultado 2 alcanza los 90 votos y la diferencia de votos en el resultado 3 es de solo 10 votos. C ganó por casualidad. Por lo tanto, eliminamos el resultado 3.
Este método fue iniciado por el erudito francés Condorcet en el siglo XVIII, por lo que se le llama principio de Condorcet. Pero desafortunadamente este método solo es efectivo cuando no hay más de 4 opciones. Si hay más de 4 opciones, la paradoja de la votación aún existe. La existencia de la paradoja de la votación significa que el proceso deliberativo de una reunión puede tener un gran impacto en el resultado. Si el anfitrión de la reunión puede juzgar las elecciones de los participantes, entonces puede ajustar el orden de las propuestas para lograr los resultados que desea. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, aunque existe una paradoja de la votación, C es obviamente menos popular. Porque en el tercer resultado, C solo derrotó a A por una ligera ventaja. Sin embargo, si el moderador favorece a C, C puede ganar siempre y cuando ajuste el proceso de deliberación. Puede dejar que A y B voten primero, y luego A gana por 80 votos contra 50 votos. Luego pidió a A y C que votaran, y C obtuvo 70 a 60 votos. De esta manera gana C. Si el anfitrión quiere que gane A o B, también puede utilizar este método. De esta manera, el anfitrión se convierte en cierto sentido en un dictador, quien quiera ganar puede ganar, y también puede utilizar la votación mayoritaria para encubrir su propósito, lo que dificulta que todos lo descubran. Esto nos lleva a la cuestión de las reglas de orden de Robert. Esta regla de procedimiento es muy famosa y sigue el principio de que solo puede haber una enmienda que entre en conflicto con el proyecto. Para determinar la enmienda final, primero se deben votar diferentes enmiendas y luego el proyecto. De esta manera, el orden de los discursos afecta a la formulación de enmiendas, en lugar de determinarse en función de la clasificación de todas las opciones. Esto puede llevar a una paradoja en la votación, en la que no se puede seleccionar al ganador con todos los métodos de conteo. De esto podemos ver que diferentes métodos de toma de decisiones traerán diferentes resultados y, a veces, incluso se producirá manipulación humana. Para evitar esto, necesitamos votar sobre todas las opciones al mismo tiempo, en lugar de votar por separado, y no podemos simplemente usar una mayoría simple de votos, porque eso crearía un problema de desvío. Entonces, ¿existe una mejor manera de evitar estos problemas y defectos? La segunda parte. De esto es de lo que vamos a hablar a continuación, de cómo elegir métodos prácticos y eficientes de toma de decisiones en situaciones y relaciones de juego complejas. En este libro, el autor presenta muchos métodos prácticos para la toma de decisiones, incluido el método de conteo de Borda, el método de opción de la mediana, la evaluación del valor de Shapley, etc. El más importante de los cuales es el método de conteo de Borda. Este método fue propuesto por el científico francés Borda en el siglo XVIII y estipula que los votantes pueden incluir el segundo, tercero, incluso cuarto y quinto candidato en la boleta al mismo tiempo, lo que puede evitar el problema de la división de la boleta. Por ejemplo, si hay 5 opciones en una elección, el primer lugar obtendrá 5 puntos, el segundo lugar obtendrá 4 puntos, el tercer lugar obtendrá 3 puntos, el cuarto lugar obtendrá 2 puntos y el último lugar obtendrá 1 punto. Los puntajes de voto de todos los votantes se suman y gana la opción con el puntaje final más alto. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2000, si se utilizó una segunda vuelta, Bush y Gore entrarían en la segunda ronda de votación, y Gore ganaría al final. Si se utilizó el método de conteo de Borda, la puntuación de Gore debería ser por encima de los otros dos candidatos, Al Gore también ganaría. Se puede ver que tanto el método de conteo de Borda como la segunda vuelta pueden suprimir el impacto de la división de votos. Pero la diferencia es que el método de conteo de Borda es más sencillo y eficaz. La diferencia radica en el trato dado a las personas que reciben apoyo en segundo lugar y en niveles inferiores. Por ejemplo, hay un candidato que ocupa el segundo lugar en el corazón de todos los votantes. Si se utiliza la votación por mayoría, ni siquiera puede entrar entre los 3 primeros. Si se utiliza una segunda vuelta, todavía ocupa el último lugar, porque los votantes solo pueden incluir al candidato con mayor apoyo en la boleta. Sin embargo, si el conteo de Borda se utiliza el método, se elegirá al candidato con la puntuación más alta. Desde la perspectiva del voto unánime, si todos consideran a una determinada persona como su primer objeto de apoyo, entonces la mayoría de votos, una segunda vuelta o el método de conteo Borda lo seleccionarán. Pero cuando la aprobación unánime no es posible, el método de conteo Borda puede seleccionar candidatos que estén más cerca de la aprobación unánime. El autor demuestra en el libro que en un caso con 4 candidatos, si el número de pasos requeridos por cada votante para promover al candidato al primer lugar se considera la distancia entre él y el voto unánime, entonces Borda el método de conteo selecciona candidatos quienes están a menor distancia del voto unánime. Por tanto, el método de conteo de Borda está más acorde con el principio democrático de mayoría. Por esta razón, el método de conteo Borda ha sido ampliamente reconocido y utilizado. Como las elecciones políticas. Los votantes pueden clasificar a varios candidatos utilizando el método de conteo Borda. Luego se suman las puntuaciones de todos los votantes y gana el candidato con la puntuación más alta. Este enfoque se ha utilizado en las elecciones locales de Nueva Zelanda y en la elección de representantes de las minorías en Eslovenia y Europa Central. Otro ejemplo son las competiciones deportivas. En deportes como la gimnasia rítmica y la danza sobre hielo, los jueces clasifican las actuaciones de los concursantes y asignan las puntuaciones correspondientes. El concursante con la puntuación más alta gana.
Otro ejemplo es la inversión en investigación científica. Los investigadores pueden usar su propio criterio para clasificar diferentes proyectos de investigación y luego asignar puntos a cada proyecto en función de las clasificaciones para determinar qué proyectos deben tener prioridad. Todas estas son aplicaciones del conteo Borda. Por supuesto, el recuento de Borda también puede verse influido por la votación estratégica. Si los votantes conocen las opciones de otros votantes, pueden ajustar sus votos para aumentar la probabilidad de que su opción favorita gane la votación. Pero aún así, en opinión del autor, el método de conteo de Borda sigue siendo un excelente mecanismo de toma de decisiones. Debido a que está definido de forma sencilla y el público lo entiende fácilmente, nos resulta fácil aplicarlo en la práctica. Además, este libro también presenta un método para determinar el costo compartido, el método de evaluación del valor de Shapley, que también es de gran valor de referencia. Es posible que haya escuchado que en muchos lugares los residentes de una comunidad han tenido acaloradas disputas y estancamientos sobre el costo compartido de la reparación de ascensores. Por ejemplo, hay una anécdota que se menciona en el libro. El ascensor de un edificio de apartamentos de 5 pisos necesita reparaciones, pero la pregunta es ¿quién pagará? La gente del primer piso apenas utiliza el ascensor y por eso no quiere pagar. Entonces, a la gente del quinto piso de repente se le ocurrió una mala idea, diciendo que todos los del primer piso estarían cubiertos. Como resultado, con el apoyo de la gente del segundo al quinto piso, esta propuesta fue aprobada con 80 votos. Por ciento de los votos. Por supuesto, esta es una historia ficticia que ilustra la vergüenza que supone el abuso del voto mayoritario. Dado que los residentes de cada piso se benefician de manera diferente, obviamente es injusto trasladar todos los costos al primer piso. Por lo tanto, cómo asignar el coste del mantenimiento de los ascensores es realmente un problema. Ahora veamos el problema de otra manera. Imagine que hay 3 aerolíneas, la empresa A tiene aviones pequeños, la empresa B tiene aviones medianos y la empresa C tiene aviones grandes. Para satisfacer las necesidades de estas 3 compañías, el aeropuerto debe construir una pista larga que pueda acomodar el despegue y aterrizaje de los grandes aviones de la compañía C. Esta pista se divide en 3 partes, la parte A es utilizada por todas las empresas y cuesta 1.200 millones de yuanes, la parte B es utilizada por las empresas B y C y cuesta 600 millones de yuanes, la parte C solo la utiliza la empresa C y cuesta 500 millones de yuanes. Se necesitan en total 2.300 millones de yuanes. Entonces, ¿cómo distribuir equitativamente los 2.300 millones de yuanes en costos de construcción? En primer lugar, los 1.200 millones de yuanes de la parte A se dividen en partes iguales entre las 3 empresas, y cada una de ellas paga 400 millones de yuanes. Luego, los 600 millones de yuanes adicionales necesarios para la parte B se dividirán entre las empresas B y C, y cada empresa pagará 300 millones de yuanes. Finalmente, los 500 millones de yuanes adicionales de la parte C correrán a cargo en su totalidad de la compañía C. De esta forma, el monto del pago de cada empresa es de 400 millones de yuanes para la empresa, 700 millones de yuanes para la empresa B, es decir, 400 millones más 300 millones, y 1.200 millones de yuanes para la empresa C, equivalente a 400 millones más 300 millones. Más 500 millones. Así se calcula el valor de Shapley, que asegura que la cantidad que paga cada empresa es justa y razonable en proporción a los beneficios que recibe de la pista. Aplique esta idea al problema del mantenimiento de ascensores. De manera similar, el uso de ascensores está relacionado con la altura de los pisos, y también podemos asignar los costos de mantenimiento en función del valor de Shapley. Por ejemplo, si los residentes del primer piso rara vez usan ascensores, deberían soportar menos costos, si los residentes del quinto piso dependen más de los ascensores, deberían soportar más costos. Pero dicho esto, el problema aún no ha terminado. Porque el funcionamiento de los ascensores no solo aporta comodidad a los residentes que viven en edificios de gran altura, permitiéndoles subir y bajar rápidamente las escaleras, sino que también aumenta el valor de todo el apartamento. Incluso si los residentes que viven en el primer piso no utilizan el ascensor con frecuencia, se benefician de su existencia como beneficio común. Desde este punto de vista, ¿cómo repartir equitativamente el coste del mantenimiento de los ascensores? Podemos considerar 2 aspectos, uno es la comodidad que obtienen los residentes de cada piso con el ascensor, que se puede calcular usando el valor de Shapley, el otro es el aumento en el valor de todo el departamento que trae el ascensor. Compartido por igual por todos los residentes. Ahora supongamos que hay un apartamento de 3 pisos y el costo total de mantenimiento del ascensor es 48. Primero calculamos el valor de Shapley. Supongamos que el costo de mantenimiento del primer al segundo piso es 36, que corre a cargo del segundo y tercer piso respectivamente, el costo de mantenimiento del segundo al tercer piso es 12, y todo corre a cargo del tercer piso. De esta forma, el primer piso tiene una carga de 0, el segundo piso tiene una carga de 18 y el tercer piso tiene una carga de 30. A continuación, debemos considerar la parte de mejora del valor del apartamento. Suponemos que la mitad del coste total, que es 24, se distribuye según el principio de reparto equitativo. De esta forma, cada piso debe asumir un coste de 8.
Luego, dividimos a la mitad el resultado del cálculo del valor de Shapley, que sigue siendo 0 para la primera capa, 9 para la segunda capa y 15 para la tercera capa. Finalmente, suma los valores de Shapley divididos equitativamente y divididos por la mitad para obtener el resultado. El primer piso es 8 más 0 igual a 8, el segundo piso es 8 más 9 igual a 17, el tercer piso es 8 más 15 igual a 23. Este es el resultado de combinar el valor de Shapley y la ecualización en una proporción del 50%. Este método se llama combinación convexa. Incluso si el valor de Shapley y la proporción de ecualización cambian, el costo que debe soportar cada capa se puede calcular utilizando el mismo método. Pero el problema aún no ha terminado. Existe otra dificultad, que es cómo determinar el valor de Shapley y la relación de ecualización. Por ejemplo, deberíamos todos dividir los costos de mantenimiento según el valor de Shapley, es decir, el valor de Shapley representa el 0%, o deberíamos todos usar el valor de Shapley, es decir, el valor de Shapley representa el 100%. ¿Cómo determinamos esta relación? Algunas personas pueden pensar que la comodidad del ascensor es tan importante como su aumento en el valor del apartamento, por lo que se propone que el valor de Shapley y la igualación representen cada uno el 50%. Algunas personas también pueden pensar que los residentes de cada piso tienen derecho a utilizar el ascensor, por lo que se recomienda que el valor de Shapley sea 0%. Esta proporción es difícil de determinar basándose únicamente en principios teóricos. Necesitamos encontrar un resultado que sea más aceptable para todos. Ahora supongamos que todos tienen en mente un punto de proporción favorito. Si la relación está por debajo de este punto, sentirán que el valor de Shapley es demasiado bajo. Si la relación está por encima de este punto, sentirán que el valor de Shapley es demasiado alto. Lo llamamos pico. ¿Cómo elegir una proporción aceptable para todos entre estos picos? Un método no tan bueno es promediar los picos. Por ejemplo, si los valores máximos de 3 personas son 10%, 30% y 50%, el promedio es 30%. Pero si alguien dice deliberadamente un número extremo, como 100%, puede afectar el resultado. Por ejemplo, el promedio de 10%, 30% y 100% es 46,7%, que está muy cerca de su valor máximo. Una mejor manera es elegir el pico en el medio. Si los valores máximos de 3 personas son 10%, 30% y 50%, elija 30%, incluso si se convierte en 10%, 30% y 100%, elija 30%. De esta manera, aunque alguien mencione deliberadamente números extremos, será inútil, ya que evitará que alguien influya en los resultados de la toma de decisiones proponiendo valores extremos. Esto se llama opción mediana. Esta opción tiene más ventajas que cualquier otra opción, por lo que es la ganadora absoluta. El ganador general representa las opiniones de la mayoría de las personas, y la opción intermedia es más fácil de pensar para todos y es el resultado de concesiones mutuas y es más fácil de aceptar para todos. De esta manera, hemos encontrado un método relativamente factible en el complejo juego de intereses. Ahora, repasemos. Este libro es obra del economista emergente japonés Toyotaka Sakai, que tomó prestadas las ideas de muchos premios Nobel de Economía e introdujo muchas reglas de votación importantes. De él, podemos aprender los principios y efectos de varios métodos de discusión y utilizarlos de acuerdo con nuestras propias necesidades. Necesidad de elegir el método de toma de decisiones más adecuado. En la primera parte, cubrimos qué son las buenas reglas de procedimiento y por qué son importantes. Usamos dos ejemplos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2000 y de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1860 para ilustrar que el voto mayoritario puede llevar a la división de los votos, afectando así los resultados electorales y el proceso histórico. También utilizamos el ejemplo de las elecciones a la Asamblea Nacional Danesa de 1994 y una elección parlamentaria virtual para ilustrar que la votación por mayoría y la segunda vuelta pueden llevar a paradojas en la votación, haciendo que los resultados no reflejen la verdadera voluntad de la mayoría, o incluso que no sean manipulados por el anfitrión de la reunión. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que las normas de procedimiento excelentes no son estáticas, sino que deben elegirse en función de diferentes situaciones y objetivos. En la segunda parte, presentamos cómo elegir métodos de toma de decisiones prácticos y eficientes en situaciones y relaciones de juego complejas. El más importante de ellos es el método de conteo borda, que estipula que los votantes pueden incluir varios candidatos en la boleta al mismo tiempo y los puntajes se calculan en orden, lo que puede evitar el problema de la desviación de la boleta. Y su definición es simple, fácil de entender para el público y fácil de aplicar en la práctica. Además, también introdujimos el método de opción mediana y el método de evaluación del valor de Shapley a través de casos como el costo compartido de mantenimiento de ascensores de apartamentos. El método de opción mediana puede evitar la influencia de valores extremos y el método de evaluación de valor de Shapley puede evitar una distribución injusta. Ambos son mecanismos de toma de decisiones muy importantes. Sin embargo, debemos recordar que cualquier método tiene sus limitaciones y debemos elegirlo según la situación y los objetivos específicos para lograr decisiones de alta calidad. Vale la pena mencionar particularmente que al final del libro, el autor utiliza las reglas de procedimiento para plantear varias preguntas que invitan a la reflexión. Por ejemplo, si dos hombres quieren batirse en duelo, ¿deberíamos respetar sus deseos?
Si dos amigos interfieren entre sí debido a sus creencias religiosas, ¿deberíamos respetar sus sentimientos, etc.? El autor considera que la sociedad no debe respetar toda la libertad interior. Si los deseos internos de las personas infringen la libertad de los demás, entonces deberíamos priorizar la protección de los derechos de libertad de todos en lugar de hacer realidad sus pensamientos internos. Esto se puede hacer para que todos tengan la oportunidad de seguir el camino que creen que les traerá felicidad y soportar ellos mismos las consecuencias. Este es el principio más importante en la toma de decisiones en la vida. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?